Saludos a todos. Hoy les traigo un trabajo de uno de los jugadores más agresivos corriendo las bases en la década de los 80. Un pelotero de gran inteligencia y durabilidad, el torpedero dominicano Alfredito Griffin, muy solicitado por muchos de ustedes, incluyendo a Claribel G y a Víctor Polanco. Espero que lo disfruten. Antes, como de costumbre, quisiera saludar a Rafael Hernández, a Bolívar Alies, a Domingo Antonio Santos, a Miguel González, a Ricardo Santana, a José Pascal y finalmente a José Altagracia Solís Tejada. Muchísimas gracias por el gran apoyo que le brindan a Rubén Deportes, esta comunidad virtual donde el béisbol reina y despierta pasiones. No olviden que compartir los videos, suscribirse y activar la campanita nos ayuda a seguir creciendo. Y ahora, sin más preámbulos, arrancamos. Alfredo Claudino Griffin, mejor conocido como Alfredito Griffin, es un ex torpedero de las Grandes Ligas que nació en Villa Francisca, Santo Domingo, República Dominicana, pero se crió en el Ingenio Consuelo, San Pedro de Macorís. Su pasión por la pelota se intensificó cuando regresó a los campos del Ingenio Consuelo y se reunió con su tío pelotero Clemente Hart, quien militó con las Estrellas Orientales. Ya estando en la adolescencia, el scout cubano Rey Otero lo vio jugando en un torneo amateur. Allí también estaba un scout de los Gigantes de San Francisco. Ambos hablaron con los padres de Griffin y le dijeron que regresarían, pero solo Otero regresó y lo firmó para los Indios de Cleveland a los 15 años de edad, el 22 de agosto de 1973. Un año más tarde, en 1974, Alfredito Griffin fue enviado a los Medias Plateadas de Reno, en la Liga de California, Clase A, donde a pesar de solo jugar en 11 partidos, dejó una muy buena impresión. Antes del primer partido, el dirigente de los Medias Plateadas, el ex receptor cubano Joe Azcue, dijo lo siguiente: la gente de Reno se va a enamorar de Griffin, apenas tiene 16 años, es un jugador excitante. Lo decía tras haberlo visto jugar. Y es que Alfredito Griffin era muy rápido y tendía a hacer jugadas espectaculares. Sin embargo, Alfredito Griffin cometió 9 errores en 41 oportunidades y la organización terminó bajándolo a la Liga de la Costa del Golfo, nivel rookie, donde Griffin vio acción en 49 partidos defendiendo el campo corto. E igualmente dejó una muy buena impresión, pero igualmente tuvo problemas con el guante, pues cometió 25 errores debido en gran parte a su agresividad, 6 de ellos en un solo partido. Sin embargo, en general, Alfredito Griffin hizo tan buen trabajo que fue seleccionado al Juego de Estrellas de la Liga de la Costa del Golfo. Entre los dos equipos, Griffin batió para .259 con 21 carreras anotadas y 10 bases robadas. En 1975, Alfredito Griffin jugó toda la campaña con las Abejas de San José, Clase A de los Indios de Cleveland. Allí siguió desarrollando sus innatas habilidades, pero cometió 47 errores. Y paradójicamente, al concluir la campaña, los dirigentes de la Liga de California lo eligieron como el segundo mejor campo corto defensivo. Repito, una gran paradoja, detrás de Chuck Baker. También Griffin quedó tercero entre los campocortos con mejores brazos. Quedó como uno de los corredores más rápidos y uno de los jóvenes que más mejoró en el transcurso de esa temporada. El 1976 fue un año muy ocupado para el joven torpedero Alfredito Griffin. Inició la campaña con las Abejas de San José y después de 64 partidos lo subieron a AA, el equipo de Williamsport, y 58 juegos después para AAA Toledo. Antes de pasar a Toledo, Red Davis, el dirigente de Williamsport, equipo AA de los Indios de Cleveland, declaró lo siguiente sobre Alfredito Griffin: he dirigido a José Pagán, a Andrés Rogers, a Eddie León y a muchos otros muy buenos torpederos, pero Griffin es el mejor.
tiene el mejor alcance que he visto en mi vida. Finalmente, en septiembre, los Indios de Cleveland lo subieron a la gran carpa. Allí habló con los periodistas, quienes lo describieron como un hombre de pocas palabras, pero que llevaba siempre una sonrisa. El inicialista y jardinero cubano Orlando González, quien llegó con él de las menores, le servía de intérprete. Griffin no habla inglés, dijo, pero él dice que es del pueblo de Rico Carty, que Rico Carty es un héroe en su país, que todos allá lo aman. Entre los 3 equipos de las menores, Alfredito Griffin puso buenos números. Promedió 2.58 con 13 dobles, 2 triples, 40 carreras remolcadas, 67 anotadas y se robó 22 bases. Hizo su debut en las mayores el 4 de septiembre en el primero de un doble juego contra los Medias Rojas de Boston. Entró en el octavo como corredor de emergente y se quedó defendiendo el campo corto durante el 9º inning. En lo adelante, vio acción en tan solo 12 partidos, pero apenas agotó 4 turnos, consiguiendo un imparable, el primero de su carrera, un sencillo por el left field contra el lanzador Gary Bear de los Cerveceros de Milwaukee. En ese partido también cometió su primer error en las ligas mayores. Durante ese invierno, Alfredito Griffin también debutó con su equipo de siempre, las Estrellas Orientales, y promedió 2.33 con 2 dobletes y 2 triples. De vuelta en los Estados Unidos, las temporadas de 1977 y 1978 fueron muy parecidas para Alfredito Griffin. Jugaba toda la campaña en AAA, distinguiéndose, y subía a las mayores en septiembre. Parecería como si el jovencito dominicano no figurara en los planes futuros de los Indios de Cleveland, pues ellos adquirieron al campocorto Tom Bereither de los Tigres de Detroit, y este tuvo una muy buena campaña en su primer año con los Indios. Griffin, no obstante, seguía trabajando fuerte, y los reportes de los scouts eran cada vez más alentadores. En la Liga Invernal Dominicana volvió a jugar con las Estrellas Orientales, y en esos 2 años el equipo pasaba a la postemporada, pero perdía en la serie semifinal. En cuanto a los Indios de Cleveland, aunque lo tenían como un preciado prospecto, parecían convencidos de que no lo necesitaban. Por eso, en el invierno de 1978, lo enviaron junto a Phil Langston para los Azulejos de Toronto por el relevista de La Vega, Víctor Cruz. Allí, Alfredito Griffin se reuniría de nuevo con Ricardo Carty. Alfredito Griffin llegó a los entrenamientos de primavera con altas expectativas. Competiría por la posición con el campo corto azteca Luis Gómez. En el transcurso del Spring Training se escribieron varias reseñas y artículos sobre el torpedero dominicano. En uno de ellos se resalta su increíble alcance y velocidad, pero se le pone un interrogante a su bate. Pero Alfredito Griffin tuvo una excelente primavera y, como se esperaba, le concedieron la titularidad en el campo corto. Empezó la temporada en un slump, algo que le preocupaba sobremanera, pero luego se calentó y dinamizó a un equipo tan perdedor que incluso aburría verlo. Como novato y con apenas 21 años, muchos miraban a Alfredito Griffin como el líder callado de los Azulejos de Toronto. A finales de abril y durante todo el mes de mayo, el bate de Alfredito Griffin no respetaba lanzador alguno. Cerró abril conectando al menos un imparable en 8 juegos seguidos, y en mayo solo se fue sin hit en 5 de los 25 partidos que jugaron. En cuanto al guante, Alfredito Griffin lucía espectacular. Es cierto que lideró la liga con 36 errores, pero también quedó segundo en out realizado con 272, quinto con 501 asistencias, segundo en doble matanzas con 124 y quinto en factor de alcance por juego. Con el bate también sobrepasó todas las expectativas. Casi siempre jugó como leadoff hitter y batió para 287, con 22 dobles, 10 triples, 2 jonrones, 81 carreras anotadas, 31 remolcadas y se robó 21 bases. Estableció una marca para el equipo con 179 imparables. Sus 2 cuadrangulares llegaron increíblemente en juegos consecutivos contra los Atléticos de Oakland
en el Exhibition Stadium. El 28 de agosto le pegó un cuadrangular dentro del parque a Rick Lanford en el quinto inning con 1 a bordo y 2 outs. Y al otro día se la sacó del parque a Mike Norris en el mismo primer inning. Los azulejos perdieron ambos juegos y volvieron a tener una pésima temporada, ganando apenas 53 partidos con 109 reveses. Podría decirse que Alfredito Griffin fue una de las pocas luces del equipo. Charging is Griffin. The scoop with a throw away. Randolph is gone. That young fellow is as nervous as I am right now. He couldn't get the ball over. He doesn't look nervous at all. There's a base hit up the alley to it. He's going to go for 2. They're going to have to throw him out. He's safe. Well, he had 2 strikes on him, and Griffin hung in there and banged the double into left center field. He got the breaking ball up again. Griffin stayed right. Knowing the dedication of Jim Gott, it'll come. Griffin again ranging to his left, snaps and sparkling play in time. Fantastic play. Well, if you were wondering why they decided to keep Alfredo, take a look at this. He'll go over and make a one-hand stop, then right himself and get something on the ball. And he throws out Willie Randolph, who is sort of a speedster. He's certainly not a slow, much better than average runner. And Tony really came on strong. And a ground ball base hit. He's at a 10 straight ball game. So Splinarf is greeted with a base hit off the bat of Alfredo Griffin. You know, just one note though, Steve. You know, earlier you're going to look at it right here. He gets the curveball, hits it right up the middle for a base hit, and he's just wore us out. Breaking ball, bounce, Griffin. Big hop, throws to first to get Scott. The Royals go in order in the 7th. 7th inning stretch time at Toronto. Toronto 2, the Royals 2. Y tras concluir la temporada, el torpedero dominicano, criado en el Ingenio Consuelo, se alzó con el premio novato del año, compartiéndolo con el intermedista de Minnesota, John Castino. Con ese premio, Alfredito Griffin se convirtió en el primer pelotero dominicano en lograr esa hazaña. Y hablando de República Dominicana, durante el invierno, Alfredito Griffin se integró a las Estrellas Orientales y tuvo una magnífica temporada. Promedió .250 con 21 anotadas y 16 carreras remolcadas, quedando puntero en triples con 5. Esta vez las Estrellas Orientales llegaron a las finales, pero fueron derrotados por los gloriosos Tigres del Licey, que también ganaron la muy recordada Serie del Caribe de 1980 en Santo Domingo. En 1980, Alfredito Griffin continuó como el campocorto titular de los Azulejos de Toronto, con otra sólida campaña. Promedió .254 con 26 dobles, 15 triples, puntero en la liga, 2 jonrones, 41 carreras remolcadas y se robó 18 bases. Eso sí, volvió a liderar la liga en errores con 37, pero quedó segundo en doble matanzas con 126, en una impecable combinación con el mocano Damasito García. La baja del promedio se debió en parte a una molestia en el pulgar. 1981 fue la temporada de la huelga laboral y Alfredito Griffin tuvo muy mala campaña con el bate. Batió apenas para 209 y tuvo también un horrendo porcentaje de fildeo de 937, pues cometió 31 errores en 492 chances. Como si quisiera borrar su mal desempeño en las grandes ligas, Alfredito Griffin jugó en la Lidom y tuvo su mejor campaña. Batió para 338 con 7 dobles, 3 triples y 35 carreras remolcadas. Las Estrellas regresaron a la serie final, pero nuevamente fueron derrotados, esta vez por los Leones del Escogido. Al empezar la campaña de 1982, se especulaba que Alfredito Griffin podría perder la titularidad en el campo corto,
pero vino listo para los entrenamientos de primavera y batió para 3.46. En general tuvo una temporada sólida, incluso reduciendo el número de errores y por consiguiente elevando su porcentaje de fildeo. Y su equipo, los Azulejos de Toronto, empezaba de pronto a convertirse en contendiente en la desafiante División Este. La excepcional combinación Alfredito Griffin-Damasito García era, sin duda, una de las mejores de la liga. En 1982 fue cuando Bobby Cox tomó las riendas del equipo y ganaron 78 partidos, una marca para la joven franquicia. En 1983, los Azulejos se habían rejuvenecido considerablemente y ganaron 89 juegos. Fue en esa temporada que llegó otro torpedero dominicano, el prospecto petromacorizano Tony Cabeza Fernández, lo que provocó que Alfredito Griffin fuera mencionado en varios rumores de cambio, pues muchos equipos mostraron interés en él, incluyendo los Yankees de Nueva York, los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago. Sin embargo, Alfredito Griffin terminó quedándose en el equipo, no solo durante esa temporada, pero también durante la de 1984. Allí fue a su primer y único juego de estrellas, por suerte, claro, ya que no fue seleccionado per se, pero Alan Trammell se lesionó y como él estaba en el hotel como invitado de Damasito García y era un asunto de urgencia, aceptó el encargo de sustituir a Trammell. De hecho, en el invierno de 1983, los Azulejos le dieron un contrato de 5 años y poco más de $3 millones a Alfredito Griffin. Toronto volvió a ganar 89 juegos en 1984 y quedó segundo en la división. Varios reportes periodísticos señalaban a Alfredito Griffin como la primera pieza que inició la transformación de un equipo de expansión que perdía sobre 100 partidos temporada tras temporada. Pero ya Tony Cabeza Fernández había esperado demasiado. Así que durante el invierno de 1984, los Azulejos de Toronto, previsiblemente, cambiaron a Alfredito Griffin para los Atléticos de Oakland. El torpedero dominicano lo tomó como una oportunidad y de pronto se convirtió en la bujía de su nuevo equipo. En 1985 batió para .270 con 18 dobles, 7 triples y 64 remolcadas, una marca personal. Además, se robó 24 bases y anotó 74 carreras, y a la defensa, impecable, convirtiendo en rutinarias las jugadas espectaculares y obteniendo su primer y único guante de oro de toda su carrera. Los Atléticos de Oakland estaban más que felices con el trabajo que desempeñó su torpedero. Las campañas de 1986 y 1987 fueron sobresalientes para Alfredito Griffin con los Atléticos de Oakland. Incluso tras su llegada, el dirigente Tony La Russa quedó más que impresionado. Griffin es increíble. Su alcance hacia la derecha, hacia la izquierda, yendo hacia atrás, todo esto es insólito. Es un profesional en todo el sentido de la palabra, dijo La Russa. Y es que el juego agresivo de Alfredito Griffin fue contagioso para el equipo californiano, pues se aplicaba la inteligencia en cada jugada y no le temía tomar riesgos para presionar la defensa del equipo contrario. Como el partido en que anotó desde segunda base después de que su compañero recibiera una base por bola, esto a pesar de que las bases estaban llenas. Algo inaudito. Y las veces que abanicaba para el tercer strike con un wild pitch y Alfredito Griffin salía corriendo de manera agresiva y llegaba a segunda, siempre empujando, siempre agresivo. That's up the middle for Connie over. Long throw. They can't get him. Up above Mormon as he knocks it down. So that'll be a base hit. Runner's going. Ball inside, and he'll be safe at second base. Alfredo Griffin has just stolen his 20th base. And it's 2. Griffin for 1, and they double him up. Look at it as the Sox head into their 100
Fraley down and in. And Alfredo Griffin somehow looped it into center field. Base hit number 3 for the Oakland lead. There's a ground ball, should be 2. Griffin goes to Donnie Hill for 1. Back to first, a double play. So the side is retired. The first one hurt badly. We'll see if the second one does. Runner going off first. Petrale with the throw. Fletcher was coming over late, and the runner held at third. Second and third, 2-1 the count now with 2 outs. Stops are back up the middle and played by Alfredo Griffin in front of second. He throws him out. Nothing across for the Sox. They leave a man on, and at the end of 4. Y esa forma de jugar de Alfredito Griffin deleitaba tanto a los fanáticos como a sus compañeros de equipo. Pero Walt Weiss, a quien los Atléticos de Oakland habían seleccionado en la primera ronda del draft, ya estaba listo. Así que no fue una sorpresa cuando Alfredito Griffin fue cambiado para los Dodgers de Los Ángeles en un megacambio de 3 equipos el 11 de diciembre de 1987, donde se reunió con varios de sus compatriotas, incluyendo a la negra pola Pedro Guerrero. En 1986 y 1987, Alfredito Griffin volvió a las Estrellas Orientales y el equipo regresó a las finales en temporadas consecutivas, pero en ambas ocasiones perdieron. En el 86 cayeron ante las Águilas Cibaeñas y en 1987 ante los Leones del Escogido. La temporada de 1988 fue, digamos, interesante para Alfredito Griffin, pues este impresionó durante los entrenamientos de primavera, bateando para 300 y con la seguridad de su guante. El super scout de Camagüey, Rafael Ávila, dijo lo siguiente: Griffin será clave en la defensa del campo corto y su trabajo también ayudará a Pedro Guerrero, quien este año será nuestro antesalista. Nosotros esperamos mucho de Alfredito Griffin. Sin embargo, Alfredo Griffin tuvo su peor campaña con el madero, obligando al equipo a alternarlo con otro campo corto, Dave Anderson. En 98 partidos, Alfredito Griffin batió para un deplorable promedio de 199, pero defensivamente estuvo impecable. La súbita baja de sus números ofensivos tuvieron mucho que ver con que el serpentinero Dwight Gooden de los Mets le rompió la mano con un dead ball en el mes de mayo, lo que causó un tremendo revuelo entre ambos equipos, y Alfredito Griffin fue puesto en la lista de incapacitados y se perdió 59 partidos. Pero a pesar de su mal desempeño con el madero, el equipo estaba muy contento con Alfredito Griffin, y es que hubo otro factor: su presencia, su callada manera de liderar, de fortalecer el ambiente del clubhouse del equipo, un elemento invaluable. Alfredito Griffin estaba en el último año del contrato multianual que firmó con los Atléticos de Oakland, y a pesar de su mala campaña, los Dodgers de Los Ángeles no lo querían dejar ir. Recomendaré encarecidamente a nuestros directivos que le den un contrato a Alfredo. Jugadores con la capacidad y la habilidad de Alfredo no se ven a menudo, y no pienso que nuestros prospectos estén listos aún, dijo el dirigente Tom Lasorda en octubre. Una de las razones por la que queríamos a Alfredo Griffin es porque no hay un mejor jugador en ningún lugar para dar un ejemplo que vaya más allá del juego, que trascienda el terreno. Me refiero a la preparación física y mental, a cómo afrontar determinadas situaciones, dijo el alto ejecutivo de los Dodgers, Fred Clare. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron su división y se enfrentaron a los Mets de Nueva York en la serie por el banderín de la liga, la primera experiencia en postemporada para el torpedero de Villa Francisca. Alfredito Griffin no batió mucho, pero jugó una defensa estelar, con impresionantes jugadas y realizando un total de 7 doble matanzas, y los Dodgers se impusieron en una emocionante serie que se prolongó hasta el 7º partido. Mientras tanto, en la Liga Americana, su ex equipo, los Atléticos de Oakland, barrieron de manera convincente a los Medias Rojas de Boston, por lo que llegaron también a la Serie Mundial como favoritos. Pero los Dodgers lo vencieron en 5 partidos, una serie recordada por el alucinante cuadrangular de Kirk Gibson en el primer juego
contra el cerrador Dennis Eckersley, estableciendo desde entonces el tono para una victoria que, reitero, parecía imposible. Después de las merecidas celebraciones tras obtener el triunfo en el Clásico de Otoño, Alfredito Griffin se declaró agente libre el 1 de noviembre y unos días más tarde los Dodgers de Los Ángeles le dieron un contrato de 2 años y $2 millones con una opción para un tercer año. Durante esa campaña, Alfredito Griffin jugaría su última temporada en la Liga Invernal Dominicana, integrándose a las Estrellas Orientales para jugar en la serie semifinal, pero el equipo de San Pedro de Macorís volvió a perder. Para 1989, Alfredito Griffin retomó la titularidad de los Dodgers de Los Ángeles y tuvo una magnífica temporada con el guante, a sus 31 años de edad. Además, batió para .247, con 27 dobles y 49 carreras anotadas. Griffin and Sachs combined for a base hit bid by Blocker. 1 hit, no runs, no errors, 1 left, bottom of the 9th. Miller's the same way. They'll pump that bat, but only so long. Line toward right center field. In for a base hit, 1 in, 2 in, 3 in. And to third base is Griffin with a triple and 3 RBI. Carey did not redeem himself. Fastball, curve, and slider, and good control. He's around that corner. You can see where Socha gets on the outside, and there's a grounded to short, and there's a throw to first, and that's 1 out. Terry Blocker. 1 half, though, right at Griffin. 1 pitch, 1 out. We're probably reading too much into this. En 1990, su bate decayó de nuevo, terminando la campaña con el insulso promedio de 210. Pero resultaba difícil sacarlo del line-up, sobre todo por su guante y su veteranía. Así que Alfredito Griffin, con todo y batear tan poco, vio acción en 141 partidos, a pesar de que había jugado la mayor parte de la temporada con molestias en su sobretrabajado cuerpo, y a pesar también de que los Dodgers de Los Ángeles habían subido a 2 torpederos prospectos, José Offerman y José Vizcaíno. Por entonces, Offerman era considerado uno de los mejores prospectos de toda la MLB, pero a pesar de ello, a los Dodgers se les hacía difícil sentar a Alfredito Griffin. Seguiré jugando hasta que me digan que ya no puedo, pero espero que sea yo mismo quien tome esa decisión, dijo Alfredito Griffin. Los Dodgers de Los Ángeles aceptaron el año opcional del contrato de Griffin y lo trajeron de vuelta para la temporada de 1991. Si bien sucedió lo inevitable, el veterano tuvo que compartir la posición con el entonces super prospecto José Offerman. Ya Alfredito Griffin estaba acostumbrado al asunto, primero en Toronto con Tony Cabeza Fernández, luego en Oakland con Walt Weiss y ahora en Los Ángeles con Offerman. A esto se le sumaba que Alfredo Griffin estuvo fuera de acción por haberse fracturado el pómulo tras chocar con el campo corto Barry Larkin. En 189 partidos, Alfredito Griffin batió para .242. Después de la temporada, regresó a la agencia libre, pues Griffin, a sus 34 años, seguía con las mismas ganas de jugar de cuando era un adolescente. El 19 de marzo, justo antes de que empezaran los entrenamientos, los Azulejos de Toronto le dieron un contrato de ligas menores con la posibilidad de ganar más con un buen desempeño. Alfredito Griffin llegó a los entrenamientos con mucho entusiasmo y se quedó en el equipo grande. Allí hizo una excelente labor como reemplazo del infield, relevando casi siempre al campo corto Manny Lee y el intermedia al inmortal Roberto Alomar. Volver al equipo que le dio la primera oportunidad de ser titular fue muy emotivo para el torpedero dominicano, e increíblemente
los Azulejos de Toronto ganaron la primera Serie Mundial en la historia de la franquicia contra los Bravos de Atlanta. En el invierno, Alfredo Griffin volvió a recibir contrato para la temporada de 1993 y los Azulejos de Toronto volvieron a ganar la Serie Mundial, esta vez contra los Phillies de Filadelfia. Una formidable manera de cerrar una carrera que inició a mediados de los 70. Yo sé que no me queda mucho tiempo. Mi carrera no está en su mejor momento. Voy descendiendo al otro lado de la colina. Quedan poquísimos peloteros del tiempo en que yo empecé. Los rostros siguen cambiando, dijo Alfredito Griffin. Después de esa increíble defensa del título mundial, Alfredito Griffin no volvió a jugar más en las mayores. El equipo de los Rangers de Texas lo invitaron a los entrenamientos de primavera, pero Alfredito Griffin se presentó, mas luego informó al equipo que desertaría. Era tiempo de reflexión, de alejarse momentáneamente del diamante, de entender que había llegado el final, a pesar de tener tan solo 36 años de edad. Alfredito Griffin tuvo una longeva y exitosa carrera de 18 años en las ligas mayores. Terminó con un promedio global de 2.49, con 1.688 imparables, 759 carreras anotadas, 78 triples y 192 bases robadas. Además, participó en un juego de estrellas, tuvo un guante de oro y ganó 3 sortijas de Serie Mundial, una con los Dodgers en el 88 y las 2 seguidas con los Azulejos de Toronto en el ocaso de su carrera. Tras su retiro, Alfredito Griffin fue entrenador con los Azulejos de Toronto en las ligas menores en el año 1995 y con el dirigente Cito Gaston fue coach de primera base en el 1996 y 1997. Luego pasó a ser coach de primera base de los Angelinos de California, donde duró casi 2 décadas, desde el año 2000 hasta el 2019. También ostentó varias posiciones importantes con las Estrellas Orientales, desde entrenador hasta dirigente directivo y gerente general. En el año 2002, Alfredito Griffin fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. En el 2009, al Salón de la Fama de Deportistas Petromacorizanos, y el 17 de octubre de 2019, las Estrellas Orientales retiraron el número 4 que había usado el otrora capitán del equipo, el gran Alfredito Griffin. Este es el más grande reconocimiento que he recibido. Me siento honrado, orgulloso que en San Pedro de Macorís reconocen que todo lo que he hecho por este equipo lo he hecho de corazón, por amor a mi pueblo, dijo un emocionado Alfredito Griffin frente a la fanaticada del estadio Tetelo Vargas, la misma que le había aplaudido de manera continua por toda una vida. Alfredito Griffin será siempre recordado por su inteligencia, su durabilidad, la rapidez en las bases y su intachable conducta dentro y fuera del terreno. Coming in second all the time, there wasn't a whole bunch of reason to smile. No, there really wasn't. Tonight, at least they got one thing on their side, and that's the score for the Sox on top 9-0. Well, I'll tell you the truth. When the Sox lead 9-0, I don't even mind the weather. Yeah, the weatherman could be just a little more hospitable. 13,700. Working 3-1 now. That one is well hit right field. That's going to be a base hit. And the ball stays in play. A 2-base hit for Alfredo Griffin. This time he stops at second base, and he has his second double of the night.